El manejo de información generada por computadora difiere en forma significativa del manejo de datos producidos manualmente. Como les decía, no es lo mismo realizar operaciones matemáticas de forma manual, donde podemos cometer errores que van a ser un poco difícil de encontrarlos, a poder ingresar solo los datos en un sistema que ya viene preconfigurado, que ya tiene su base de datos, su base de fórmulas, ¿sí? Ya nada más donde tú solo ingresas los productos, la cantidad de ventas, los estimados, etcétera, y solito te realiza todas las acciones matemáticas, todas las operaciones matemáticas, digamos que con un casi nulo error en el proceso de toda esa información, a comparación de los procesos donde aún la mano del hombre interviene, ¿sí? Y donde obviamente podemos llegar a tener algún tipo de error en el proceso mecánico de la información. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de información para los negocios? Los sistemas de información son como cualquier otro sistema dentro de la empresa, en cuanto tiene propósitos de interactuar con otros componentes de la compañía. Las tareas de los sistemas de información consisten en procesar la entrada, mantener archivos de datos en relación con las empresas y producir informes y otras salidas. Si se dan cuenta, como se ve aquí en la gráfica, viene siendo muy parecido a lo que vimos en el tema pasado, donde tenemos nuestras entradas representadas por el usuario, el sistema de información donde se genera y procesa todo el desarrollo de los datos, y una salida que viene siendo la decisión viene siendo un dato que permite la decisión del usuario. Los sistemas de información están integrados por sus subsistemas que incluyen el hardware, el software y almacenamiento de los datos para los archivos y bases de datos. Es decir, bueno, como hablábamos anteriormente en los sistemas de información, necesitamos obviamente un hardware, la computadora o las computadoras y servidores, donde se va a capturar y a procesar todo ese tipo de información y se va a desplegar los resultados. Necesitamos un software el cual esté adecuado a los requerimientos de los procesos que nosotros queremos llevar, ¿sí? Que nos generen los resultados que queremos obtener. Y el almacenamiento de los datos, pues bueno, son bases de datos, ya sea en la nube o de manera local, donde se almacenan los archivos y los datos que se van generando de la empresa. Bueno, en esta lámina, en el archivo PDF que les envié, pueden hacerle un zoom a esta grafiquita, esta imagen, haciéndole clic aquí cuando se pone en la manita. Ahí le pican y podrán ver la imagen. Y bueno, si están conectados a internet, porque es una imagen web, ¿sí? Para que puedan leer bien la información que viene aquí anexada. Bueno, los sistemas de información para los negocios se clasifican en sistemas transaccionales, sistemas estratégicos y sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Vamos a ver uno por uno qué son estos sistemas. Los sistemas transaccionales, por sus siglas en inglés, Transaction Processing System, un sistema de procesamiento de transacciones, es un sistema encargado de realizar registro de las operaciones y o transacciones en forma permanente, automatizando las tareas y procesos operativos. Adicionalmente, este sistema de información está diseñado para recolectar, almacenar, modificar y recuperar todo tipo de información que es generada por las transacciones en una organización.
Bueno, transacción. Una transacción es un evento o proceso que genera o modifica la información que se encuentran eventualmente almacenados en un sistema de información. Según Gemrich, en 2008, es un intercambio entre dos partes que se registra y guarda en un sistema de equipos de cómputo, como por ejemplo realizar una compra de mercancía o retirar un efectivo de cajero automático. Bueno, viene esta definición de transacción porque, si se dan cuenta, son sistemas transaccionales, es decir, sistemas que realizan transacciones o operaciones entre dos personas, entre una máquina y una persona, entre dos máquinas, etcétera, etcétera. La información en un sistema transaccional es volátil. Está actualizando permanentemente en la medida de los cambios que se dan en el negocio. Por ejemplo, el cambio de productos o perfil de un consumidor. En el cambio del perfil de un consumidor, por ejemplo, cambio de soltero a casado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta información se va reescribiendo dentro de este tipo de sistemas de usuario en usuario. Un ejemplo clásico de un sistema transaccional es el de un cajero automático, el cual realiza una operación entre un usuario y una cuenta bancaria. También, por ejemplo, puede ser un ejemplo de un sistema transaccional lo que realizan cuando hacen alguna compra de eBay, cuando realizan la compra de algún boleto para alguna entrada de algún concierto, la compra de un boleto de pasaje de autobús, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de sistemas en los cuales ustedes acceden y meten su tarjeta de crédito, bueno, eso es un sistema transaccional. Vamos a ver el ejemplo del cajero. En el ejemplo del cajero es el de la transferencia de fondos entre dos cuentas corrientes de un banco. Por ejemplo, si queremos transferir, pongamos 5,000 de la cuenta corriente de Armando a la de Benito, A y B, a partir de ahora, y las cuentas tienen respectivamente 20,000 y 0 pesos de saldo, los pasos lógicos serían: 1. Comprobar si en la cuenta A hay dinero suficiente. Restar 5,000 de la cuenta A, con lo que su saldo pasa a ser ahora de 15,000. Sumamos 5,000 de la cuenta de B con los saldos que queda de la cuenta A, 1,500, y B, 5,000. Ahora, si entre el paso 2 y el 3 el sistema sufre una parada o error inesperado, las cuentas quedarían como A, 15,000, y B, 0. Con lo cual se han volatilizado o perdido 5,000 pesos y presumiblemente ni a Armando ni a Benito estarán contentos. Y obviamente ellos hubiesen preferido que la transacción nunca se hubiera realizado o nunca hubiera sido iniciada. Este ejemplo ilustra por qué las transacciones tienen un comportamiento deseado de todo o nada, o se realiza completamente o no debe de tener ningún efecto, y cumple con los parámetros que ya hemos visto anteriormente: el inicio o captura, la validación, actualización, consulta, que va dentro del desarrollo, y la salida de la operación. Bueno, el objetivo de este sistema es aumentar la productividad en tareas de tipo administrativo y capturar los datos relativos a las transacciones realizadas por la empresa con el fin de controlar las actividades del negocio. Algunas propiedades de un sistema de transacción: automatizan tareas operativas en una organización, permitiendo ahorrar en personal. Es decir, por ejemplo, en esto se ahorran personal de cajeros, de cobros, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener, en el caso de los cajeros, no sé, 5 cajeros trabajando sin tener que pagarle salarios a 5 personas distintas, ¿sí?
Con tal van a estar haciendo procesos mecanizados, digamos que bastante sencillos de realizar. Suelen dirigirse especialmente al área de ventas, finanzas, marketing, administración y recursos humanos. Por el momento, porque en las inteligencias artificiales ya está empezando a abarcar más rangos de profesionales que van a ser desplazados en algún momento. Bueno, suelen ser los primeros sistemas de información que se implementan en una organización, obviamente como son los sistemas de entrada, adquisición de recursos monetarios, ¿sí? Vienen siendo, pues como dice ahí, los primeros sistemas de información, los que procesan la venta y captura de datos del cliente. Se suelen utilizar para cargar grandes bases de datos. Los beneficios de este tipo de sistemas en una organización son rápidamente visibles. Como les decía, ahorran dinero de pago de salarios, nada más por ahí empezando, ¿sí? Seguro social y todo eso. Estos sistemas son optimizados para almacenar grandes volúmenes de datos, pero no para analizar los mismos. Por ejemplo, en el caso de los cajeros bancarios, pues solo hacen eso, ¿no? Entregan, despachan, cobran, pero solo eso. No pueden dar al cliente ningún otro tipo de información, porque en realidad pues no es su trabajo. Las características de un sistema transaccional. Rapidez. Deben ser capaces de responder rápidamente. En general la respuesta no debe ser mayor a un par de segundos. Al final de cuentas son máquinas que procesan todo en fracción de microsegundos. Fiabilidad. Deben ser altamente fiables. De lo contrario podría afectar a clientes, al negocio, a la reputación de la organización, etc. En caso de fallas debe tener mecanismos de recuperación y de respaldo de datos. Imagínense que ustedes quieren comprar un boleto, no sé, de un concierto, no sé, de algún artista que les guste, y ahorraron todo el mes para poderlo comprar. Entran al sistema de Ticketmaster, por ejemplo, y resulta que el sistema tiene un error y no les permite comprar el boleto, pero se queda con el dinero que ustedes ya proporcionaron desde la tarjeta de crédito. Imagínense que tuviera ese tipo de error y se repitiera en diferentes ocasiones. Obviamente le traería una repercusión, por ejemplo a Ticketmaster, que los llevaría seguramente a la quiebra, ya que no serían fiables. El público mandaría sus quejas y los organizadores de eventos no confiarían en ese sistema para poder realizar la venta de los boletos para el evento que ellos van a tener. Otra de las características es la inflexibilidad. No pueden aceptar información distinta a la establecida. Por ejemplo, el sistema transaccional de una aerolínea debe aceptar reservas de múltiples agencias de viajes. Cada reserva debe contener los mismos datos obligatorios con determinadas características, ¿sí? No se le puede agregar más, no se le puede quitar, ¿sí? Todo debe estar bajo un estándar al cual se debe adaptar todos los usuarios que utilicen ese sistema. Las ventajas del sistema transaccional. Es capaz de controlar y administrar múltiples transacciones, determinando las prioridades. Como es una máquina, pues puede realizar todo eso sin ningún problema, sin quejarse. Controlar las transacciones para mantener la seguridad y consistencia de los datos involucrados, parte de lo que veíamos hace rato. Beneficios visibles y palpables, bueno, ya lo comentamos también. Automatizan tareas operativas de la organización, como es lo que es la venta, incluso la entrega de cosas. Por ejemplo,
Un sistema transaccional también puede ser una máquina vending en una escala menor. Hace una transacción de monedas, tu dinero que tú le ingresas, y a cambio de esa moneda te entrega un producto, ¿sí? Ahí se están ahorrando a una persona que se dedique a entregar esos productos y a recibir dineros, ¿sí? Se logran ahorros significativos de mano de obra debido a que automatizan tareas operativas de la organización, precisamente lo que estábamos hablando. Son el primer tipo de los sistemas de información que implantan en las organizaciones, ya que empiezan apoyando las tareas a nivel operativo de la organización. Tienen la propiedad de ser recolectores de información. A través de esto se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior. Bueno, cuando tienen esa posibilidad, por ejemplo en la venta de boletos, digamos que en la de Ticketmaster, pues tú te puedes dar cuenta, bueno, si el sistema está habilitado, de cuáles son los boletos que se venden primero, si los VIP, los más económicos, los de hasta adelante, los de hasta atrás, los de la derecha, no sé. Por ejemplo, en la venta de boletos para un partido de fútbol, podrías darte cuenta quién, de qué equipo va a ir más afición o tiende a ir más afición, ¿sí? Haciéndole algún pequeño cuestionario al momento de realizar la compra de ese boleto, ¿no? Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y palpables, como lo habíamos mencionado anteriormente. Algunas de las ventajas del sistema transaccional: su principal desventaja es su limitación, ya que su capacidad de generar informes es limitada, algo que ya habíamos hablado. Ofrecen registros básicos, lo cual es un problema para los administradores, quienes necesitan informes más sofisticados para poder comprender y analizar los datos. Bueno, en ese caso pues ya va a depender de lo que los administradores estén solicitando desde un inicio, porque en realidad pues el sistema va a poder adquirir lo que tú le vas a programar de inicio, ¿sí? Son intensivos en entradas y salidas de información. Sus cálculos y procesos son poco sofisticados, pues como necesitamos que no fallen, realmente sus procesos van a ser prácticamente limitados a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Y normalmente lo hacen para transacciones de uno en uno. Son impersonales y poco compatibles con usuarios limitados para la interacción con equipos tecnológicos. Obviamente hay algunas generaciones que no manejan tecnología y pues van a ser un poco difícil que empleen estas. Por ejemplo, en los cajeros automáticos, cuando tú requieres hacer un pago, pues ya hay cajeros automáticos que reciben pagos, pero hay mucha gente que no conoce bien el proceso y prefiere hacer el pago de manera tradicional, es decir, usando al personal del banco que se encuentra en cajas.